Creo que todos ustedes conocen esta laminita, la deben haber visto, ¿sí? Este es el ciclo de vida de un proyecto. Entonces tenemos la iniciación del proyecto, tenemos la planificación, tenemos la ejecución, el cierre, y alrededor de la planificación y la ejecución tenemos los procesos de seguimiento y control. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear aquí es cómo todos estos criterios empiezan a permear el proyecto desde este momento hasta que se acaba. Yo no me voy a centrar, no voy a hablar de los procesos de cierre simplemente porque los procesos de cierre pues tienen unas características un poco diferentes y yo quiero pues que lo principal se vea bien claro en esta presentación en estos 3 o 4 primeros procesos. Entonces vamos a hablar de cómo se ve la calidad y cómo establecer la calidad dentro de los primeros 4 procesos de ejecución. Hay otro pequeñño concepto que también quiero colocar antes, que ustedes lo deben haber oído de pronto en el contexto fuera del contexto de proyectos, pero que ahora, sobre todo en las oficinas de gestión de proyectos, se está hablando mucho de eso y es el criterio de gobernabilidad. Entonces, ¿qué es la gobernabilidad? Son básicamente principios organizacionales básicos que aplican a todos los proyectos, sin importar tamaño, presupuesto, alcance. Yo le preguntaba a Catalina antes de venir, bueno, ¿y qué tipo de proyectos están? Pues la gente que viene aquí, ¿qué tipo de proyectos manejan? Y hay de todo, ¿no? Hay proyectos de tecnología, hay proyectos sociales, hay proyectos de todo. Entonces, no, pero es que mi proyecto es de tecnología, luego no se gobierna por esos principios. No. Siento decirle que también. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos construyendo un data center para la provincia de British Columbia. Es un proyecto de construcción. Y eso para nosotros ha sido bien interesante porque nosotros siempre hemos manejado proyectos de tecnología. Y cuando a mí me llegó el alcance del proyecto y todo eso, yo decía, ¿y nosotros cómo le vamos a aplicar nuestros criterios de gobernabilidad al proyecto? Y muy rápidamente me di cuenta de que, pues es que los criterios son los mismos, esto no tiene por qué cambiar. También, por ejemplo, por tamaño. Muchos de ustedes seguramente están manejando proyectos pequeños, otros de pronto pueden estar manejando proyectos muy grandes. No, entonces a mí no me aplican los criterios de gobernabilidad de la organización porque es que mi proyecto es muy chiquito. Tampoco. Entonces, todos esos criterios básicos que yo establezco deben aplicar a todas las organizaciones. Entonces, esa es una muy buena herramienta que las oficinas de gestión de proyectos implementan para sus organizaciones. Típicos elementos de gobernabilidad son procesos, plantillas, métricas, reportes, herramientas, estructuras de decisión, diccionarios de trabajo, flujos de... O sea, existen múltiples y cada organización escoge las que le parezcan más adecuadas dentro del contexto de su industria, dentro del contexto de sus grupos de trabajo, dentro del contexto de sus proyectos. Yo conozco organizaciones, por ejemplo, donde los proyectos, pero la oficina de gestión de proyectos no tiene plantillas. Le dicen a los gerentes de proyecto, vengan ustedes y utilicen las plantillas que mejor les parezcan, porque entendemos que bajo las características de sus proyectos esto es diferente. Hay otras organizaciones donde si uno no tiene plantillas, eso básicamente se vuelve un caos, ¿no? Entonces, ahí está el manejo de la oficina de gestión de proyectos de cómo se debe manejar. Bueno, entonces empecemos con la historia del RUE. El RUE se inició como un proyecto puramente técnico. Yo me acuerdo cuando yo llegué el primer día me dijeron, no, es que tenemos que establecer una infraestructura para desarrollar el registro único empresarial. Entonces, los pliegos inicialmente, no sé si está por aquí el doctor Méndez, ¿se acuerda? Era básicamente una descripción técnica, ¿no? Los servidores, las bases de datos, las estructuras de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un proyecto teóricamente técnico. Lo otro interesante fue que cuando llegó la carta de navegación del proyecto, cuando llegó digamos, se le entregó a Confecámaras, que fue quien finalmente terminó siendo el ente ejecutor del proyecto, digamos que no había una carta de navegación, o sea, se tenía la idea de que eso se quería hacer, estaba la resolución de la super, y pare de contar, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en el primer año, en el segundo año, en los primeros 3 meses? Eso no estaba. Una cosa muy positiva era que el compromiso ejecutivo era muy alto. O sea, a nivel de las presidencias de la Cámara de Comercio, incluyendo la Cámara de Comercio de Bogotá, se sabía que se quería hacer, se tenía que hacer y que había que hacerlo bien. Eso es ese es el mejor punto de inicio que se puede tener en un proyecto. Saber que los ejecutivos están comprometidos con su proyecto. Y a mí como gerente de proyecto, cuando me contrataron, lo primero que me vino a la cabeza fue, bueno, tengo que establecer una gobernabilidad para el proyecto. Tengo que asegurarme de que lo que sea que se haga aquí, esto está afectando a 57 cámaras de comercio, está afectando procesos de negocio de las cámaras de comercio.
Luego esto no se puede simplemente manejar así. Entonces, obviamente, desde el momento de inicio, había que establecer una gobernabilidad adecuada. Había que tener una manera de asegurarse de que lo que se estaba haciendo bien. Así de sencillo. Criterios de calidad. ¿Qué decisiones se tomaron en su momento? Lo primero que se definió fue que se necesitaban diferentes niveles de gobernabilidad. Entonces estaba la gerencia de proyecto que manejaba yo, pero había claramente decisiones que no se podían tomar a nivel de la gerencia de proyectos. Por ejemplo, era claro que había que establecer procesos unificados de registro para las cámaras. ¿Cómo poner de acuerdo a 57 cámaras de comercio? ¿Sí? Entonces no podía yo llegar un día con un diagrama de flujo en un PowerPoint y decirles, mire, esto es lo que queremos hacer, porque salía linchado o... ¿sí? Entonces, era claro que había que establecer diferentes niveles. Hay que hacerlo a nivel técnico es diferente, a nivel de procesos es diferente. Entonces, ese tipo ese modelo de gobernabilidad hubo que crearlo desde el primer momento. No existían metodologías específicas, ¿no? Una de las razones por las cuales a mí me contrataron es porque yo tenía mucha experiencia multinacional y todo, entonces dijeron, entonces usted se conoce todas las metodologías. Sí, pero una cosa es que uno conozca las metodologías y otra cosa es que las metodologías se puedan aplicar, ¿sí? Entonces ahí había otro agujero bastante grande que pues yo inicialmente traté de tapar pues, con lo que evidentemente yo conocía. Entonces lo que se hizo fue que se definió un comité de presidencia que tomaba decisiones de alto nivel, entonces de presupuesto, de alcances, de tiempos, etcétera. Y había otros niveles que tomaban decisiones a nivel operativo y técnico, entendiendo como táctico, entendiendo como táctico todo lo que tenía que ver con la operación misma del sistema. Entonces, había como dos niveles básicos, pues fuera del nivel, digamos, de puramente gerencia de proceso. ¿Cuáles fueron entonces las lecciones aprendidas de ese inicio, de ese arranque? O sea, hoy mirando hacia atrás, si yo estuviera en, ¿qué fue eso? Octubre del 2002, ¿cómo iniciaría el proyecto? Entonces, lo primero es que el proyecto no arrancaba formalmente si no se tenía esas estructuras de gobernabilidad funcionando. La realidad fue que nosotros nos tomó unos meses poder establecer y poderlas iniciar, lo cual nos significó retrasos en algunas áreas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener ese primer nivel de gobernabilidad, hay que tenerlo bien organizado antes de iniciarlo. Una lección aprendida. Como no existía un soporte metodológico, hubiera sido muy interesante haber traído o haber tenido un soporte metodológico. Como les dije, yo con mi experiencia traté de cubrir algo de ese vacío, pero también hubiera podido ser interesante decir, oiga, Cámara de Comercio de Bogotá, ustedes han ejecutado proyectos de tecnología, ¿cómo lo están haciendo ustedes? Y haber de pronto traído algo de esa experiencia. No, como les decía por ahí, reinventar la rueda. No existían las herramientas adecuadas. Ustedes no se imaginan la suerte que tienen de poder tener una herramienta como Project en un servidor y con gente que se los administra y todo, ¿sí? Cuando yo arranqué, yo me acuerdo que mi primer plan de trabajo lo hice en Excel, porque eso era lo que tenía yo en el computador que me habían asignado. Entonces yo no tenía ni siquiera Project. No había forma de hacerle seguimiento a los diferentes grupos de trabajo. Entonces, nuevamente, yendo hacia atrás, hubiera sido muy interesante haber tenido desde el primer momento una herramienta, por ejemplo, como Project, para que los diferentes equipos de trabajo pudieran alimentarla y poder saber realmente en qué punto estábamos desde el primer momento. Y fíjense que eso es lo que estoy entendiendo que están haciendo ahora, y eso es absolutamente crucial para el inicio de un proyecto. Fíjense que aquí estoy hablando todavía de la fase de inicio. Estoy hablando de cuando estoy empezando. Usted no puede arrancar un proyecto a la mitad del proyecto, a propósito, yo no tengo una herramienta para hacerle seguimiento a esto, ¿sí? Porque entonces, ¿dónde va a quedar la gestión de ese proyecto? Pues va a quedar en que en la mitad del proyecto usted no tiene ni idea en dónde va. Entonces, cuando empiezan esas métricas interesantes de que, bueno, ¿y cómo va el proyecto? Entonces, vamos como al 50%, ¿no? Y nos hemos gastado como el 45% del presupuesto. Porque usted no tiene, sí, no, o aquí está mi hojita de cálculo. Eso, el momento que usted empieza a ejecutar, inclusive ya estando en planeación, ya empieza a ser tarde. Porque en planeación usted establece la línea base. ¿Sí? La línea base es la que le sirve para saber si va bien o no va bien después. Entonces, si usted no tiene las herramientas adecuadas ni siquiera para tener la línea base, empezamos mal. El tema de reportes. El tema de reportes es algo que tampoco estaba bien definido y hubiera sido muy interesante haberlo tenido definido desde el principio. Yo recuerdo, y estuve revisando mis notas de hace 5 o 6 años,
Y recuerdo que el primer reporte que yo personalmente generé y que nosotros generamos fue un reporte, el proyecto, o yo por lo menos, a mí me contrataron en octubre del 2002, el primer reporte salió más o menos como en abril del 2003, o sea, casi 6 meses después de que el proyecto, entre comillas, había comenzado. Entonces, si yo tuviera que volverlo a empezar, ¿qué haría? Establecer una estructura de reporte inmediatamente, porque yo estoy absolutamente seguro, ¿sí?, que la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Cali, la de Medellín y hasta la de Pamplona estaban interesados en saber en enero del 2003 cómo vamos, dónde estamos, ¿de acuerdo? Uno, como gerente de proyectos, si yo no sé dónde estoy, yo como gerente de proyecto me siento mal, porque digo, y entonces, ¿qué carajo estoy gerenciando, no? Eso es de mirarse por la mañana al espejo y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, uno tiene que tener la facilidad de poder reportar y poder saber en qué está. Y eso, evidentemente, no es aceptable que uno lleve 6 meses dentro del proyecto y esté presentando el primer reporte, ¿sí? Entonces, cuando una oficina de gestión de proyectos le dice a usted, no, es que usted inicia el proyecto y al mes tiene que tener su primer reporte, eso no es por molestarlos a ustedes, les aseguro, ¿sí? Eso es simplemente porque así se mantiene la calidad. Entonces, ese fue como la estructura del inicio, las cosas que se hicieron, las que se hicieron bien y las cosas que podrían haber mejorado en caso de tener una estructura que les pudiera uno dar soporte para poderlo manejar de una manera mejor.